Es un análisis, bueno, más o menos un resumen de lo que fue nuestro primer bloque, donde estuvimos analizando las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer en la República Hermana de Argentina, donde Sergio Massa obtuvo algo más del 36% de los votantes y por otra parte estaría Javier Milei con algo más del 30%, para el cual estuvo participando en ese análisis nuestros invitados Javier Bejarano y Napoleón Pacheco, ¿verdad, Moisés? Así es. Entonces, en el primer caso, ¿no? En el análisis de Javier, lo que destacaba eran los modales prácticamente, ¿no? La forma agresiva en que desarrollaba Javier Milei. Pero en el tema de fondo, lo que él también hacía críticamente es un análisis de que se da esa especie de contradicción Estado-mercado, que no debería ser el tema fundamental, sino más bien ir por aspectos que son más cercanos al ciudadano, a la población, y en ese sentido lo que él proponía en términos conclusivos debería darse un sentido de justicia social. Para establecer una justicia social es necesario la presencia del Estado, pero también, digamos, sin menoscabar un ingrediente que es importante en lo que viene a ser el mercado, ¿no? Entonces, el mercado básicamente en términos económicos, pero lo que él enfatizaba es una especie de división que se da, digamos, en el plano del liberalismo, ¿no? Uno, digamos, en el plano político y en el plano económico. No en el plano político, básicamente está referido al plano de la libertad, ¿no? La libertad es una condición necesaria para poder ejercer los derechos ciudadanos, ¿no? Eso era, digamos, en lo que vendría a ser la participación de Javier Bejarano. En cuanto a Napoleón Pacheco, me parece más en términos, digamos, estrictamente económicos, como es su especialidad y su profesión, y nos daba a entender que es necesario un giro precisamente hacia una economía que no esté anclado en el estatismo con bonos y también con subsidios, ¿no? Entonces, y también a partir de la pregunta de Claudio que le hizo, tal vez es el miedo, el temor del ciudadano a dar un salto al vacío y que ha posibilitado ese crecimiento de Sergio Massa en un 15 puntos es lo que él mismo dice, ¿no? O sea, Sergio Massa dice que han crecido 15 puntos. Entonces, Javier Milei no ha fracasado, tampoco, digamos, ha dado un avance, ¿no? Entonces, la crítica es que cómo podría darse ese avance, eso yo creo que ya está en función a las estrategias para el balotaje. Así es, eso, ese fue, bueno, nuestro primer bloque. Sin embargo, también se llevó adelante elecciones primarias allá en Venezuela, ¿verdad, Moisés? Donde María Corina Machado fue prácticamente, se llevó el 93.13% de acuerdo a los últimos escrutinios que se realizaron, entre otros 9, con ella eran 10, ¿verdad, Moisés? Sí, para dar un poco de contexto, es que a partir de una especie de negociación que se ha dado entre el gobierno de Maduro y la oposición, ha surgido este tema de las elecciones, ¿no? Entonces, han flexibilizado países como Estados Unidos medidas, por ejemplo, en la compra-venta del petróleo, ¿no? Entonces, va a poder nuevamente vender Venezuela y está dando una apertura a estas elecciones que se van a realizar en el segundo semestre del año que viene, ¿verdad? Entonces, en ese segundo semestre van a poder participar candidatos, ¿no? Entonces, un candidato de la oposición, como decías, ha sido la que ha emergido y ha sido María Corina Machado, pero ella está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Entonces, tiene que superar todavía esa barrera para luego tener una participación y se espera, ¿no?, que pueda ganar. Eso es lo que prevé mucho y de esa manera que Venezuela entre a una senda democrática estrictamente y deje el autoritarismo que se ha ido dando con el chavismo como también con Maduro. Exactamente, como decías, el gobierno de Maduro le ha prohibido a Machado postularse a la presidencia por 15 años, alegando que no completó su declaración de activos e ingresos como
cuando fue diputada. Este tipo de inhabilitaciones se dice que es una táctica común utilizada por Maduro para mantener competidores fuertes fuera de la boleta de votación. Sin embargo, esto habrá que ver, ya que en el segundo semestre del siguiente año, prácticamente del 2024, se tendrían que estar realizando estas elecciones y ya se verá si Machado como ganadora, participará en estas elecciones. Bien, si te falta ahorita, Estamos presentando revisiones. Bien, continuamos con su programa Revisiones, que se transmite todos los lunes de 9 a 11 de la mañana por Radio Andina, Sistema de Comunicaciones en 680 AM, por el sitio web www.radioandinasc.com, además en vivo por Facebook. Como habíamos indicado inicialmente, en este segundo bloque estaremos haciendo una evaluación y análisis de lo que fue el Congreso del MAS realizado el pasado 3 y 4 de octubre en la población de Laucaeñe, en el departamento de Cochabamba, prácticamente liderado por Evo Morales y como se conoce el ala evista o los radicales. Y de lo que fue el cabildo la pasada semana, que fueron realizadas en la ciudad del Alto por el ala arcista, como se hacen denominar las organizaciones sociales. Para hacer este análisis y evaluación, hemos invitado a Gregorio Huanca, quien en otras oportunidades también ya nos acompañó en el programa para hacer este tipo de evaluaciones. Gregorio, bienvenido al programa. Como había indicado inicialmente, háganos una evaluación respecto de lo que fue del Congreso y el Cabildo que se desarrollaron anteriormente. Adelante, Eduardo. Adelante, Gregorio. Muchas gracias, hermana, por la invitación. Lo mismo que el hermano. Bueno, agradezco siempre estos espacios donde podamos compartir, ¿no?, algunas ideas o lo que nosotros vemos, y de la misma manera, ¿no?, lo que la población también está viendo, ¿no?, en estos tiempos que ha pasado. Mira, hablando del cabildo, yo recordaba algo, las acciones, ¿no? Porque el hermano Felipe, siempre vamos a recordar eso, ¿no? Decía pues que el enemigo del MAS no es otro, no es otra persona, no es la oposición, la derecha, como dicen, es el mismo Evo Morales, ¿no? Algunos, por ejemplo, en 2000, o mejor dicho, en 99, ¿no?, cuando el hermano Felipe estaba como dirigente de SUSCB, desde esas épocas tiene esas tácticas, esas habilidades, se podría decir, que le gusta dividir, ¿no?, a Evo Morales, ¿no? Desde ahí viene esa forma de actuar. Él ha dividido a las organizaciones. Cuando asumió, por ejemplo, recordaremos en 2003, el Evo Morales, pues no estaba pues como ahora dicen, ¿no? Inclusive anoche estaba viendo un canal de televisión, lo enfocan a Evo Morales como si hubiese sido actor y autor de esas movilizaciones, la lucha para recuperar lo que es nuestros recursos hidrocarburíferos. Lamentablemente no estuvo ahí, él no le gusta luchar pues por el pueblo, ¿no?, para el pueblo, siempre es interés para él. Todo el mundo conoce, sabe que en 2003 él no estaba haciendo las luchas pues por nosotros, esas veces se fue a otros países, a Libia, a Ginebra, a Venezuela, incluso a Cuba, a hacer relaciones internacionales para que él pueda asumir como presidente. Entonces, lamentablemente es un político que le gusta dividir. Ahora, del Congreso, ¿no?, lo que usted decía, desde que asumió Evo Morales en 2006, ¿sí?, él no ha gobernado pues en sí con los pueblos originarios como él predica, ¿no? No ha habido ministros, no ha habido, que eso es su gabinete, ¿no? Estaban pues con los políticos de siempre. Esa es su forma de ser. Ahora hablábamos, decíamos, ¿no?, se haya llevado el Congreso en la UCAINE, el Cabildo aquí en el Alto. Algunos hermanos decían, pues, si volviera a ganar Evo Morales o se ganara el Arce, no van a estar esas organizaciones sociales, ¿no?, en el poder, tomando decisiones, no van a estar. Van a estar los mismos que están ahorita detrás de eso, lo que es el Juan Ramón Quintana, está García Linera, ¿no?
decíamos el Sapo Romero, etcétera, ¿no? Todos esos mismos políticos van a volver a subir ahí. Entonces, en vano estamos pues ahí hablando, ¿no? Que las organizaciones, que el IPCP es del pueblo, es para el pueblo, que es el instrumento, ¿no? Tal situación no se ha dado, ¿no? Y no se va a volver a dar, inclusive. Lamentablemente el cabildo se ha llevado en el alto, yo digo lamentablemente porque inclusive el pronunciamiento que ellos han sacado no es pues un tema coyuntural, ¿no? Que digamos que este IPCP es del pueblo para el pueblo, entonces no es pues, sino no ha habido un pronunciamiento, por ejemplo, como estamos en el alto, hubiese sido lindo que se recuerde lo que ha pasado en 2003, ¿no? Tantos heridos, tantos fallecidos, desaparecidos, perseguidos políticos, hubiera sido muy bueno, hubiera sido muy bueno que en el pronunciamiento diría, ahora que han ganado una acción en Estados Unidos, que se digan, ahora que se extradite, ¿no? Es lo que nosotros estamos pidiendo al presidente Arce, que sea, ¿no? El pueblo alteño. Otro error de ese Congreso, pues, siempre en los pueblos hay un respeto, ¿no? Un respeto que cuando vamos a la casa de alguien, pues no voy a ir pues, a hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque ahorita el dueño del Alto es la Eva Copa, no es la alcaldesa del Alto, no es que estamos alabando, ni siquiera estaba la Eva Copa ese día, ¿no? Creo que participó, pero no estaba en el estrado sentado, qué sé yo, reclamando o proclamando, qué sé yo, ¿no? Entonces, no había tal situación. Tampoco ha habido mujeres revolucionarias, ¿no? Que son del sector, podría decir, de las Bartolinas, de las organizaciones sociales o activistas, lo que sea, ¿no? Había una hermana que ha discursado, pero tampoco hubo esa situación, no se ha dado esas cosas. Entonces, y ese cabildo del Alto tampoco es legalmente reconocido por tribunal, ¿no? Más ha sido un cabildo de que, ucha, quién tiene más fuerza, qué sé yo, ¿no? O sea, solamente esto va a quedar ahí, ¿no? Porque no se han tomado decisiones exactamente, ¿no? Porque lo que ha tomado, lo que ha reconocido es el Congreso de la Ocaña, ¿no? El tribunal se lo ha admitido. Hasta el momento, que no se diga otra cosa, que eso está reconocido en el tribunal, ¿no? Ese Congreso y también el candidato para la presidencia es Evo Morales y de la misma manera lo que es el presidente del MAS-PSP a nivel nacional es el Evo Morales, eso es lo que se está reconociendo. Entonces, lamentablemente, nos siguen usando como hace años atrás a las organizaciones sociales, ¿no? Nos movilizan aquí, nos llevan allá, hay dirigentes, discursos, ya no hay esa esencia, digamos, ¿no? Del sindicalismo, ¿no? Que lucharemos. Hubiera sido tal vez muy interesante que en ese cabildo digan, ¿no? El gobierno de Arce propone esto. Por ejemplo, ¿cuál es el tema coyuntural que ahora necesitamos hablar? Es el tema del medio ambiente, ¿no? Hay posibles, en el futuro vamos a tener escasez de agua, ¿no? Se están quemando sectores lugares, no se está trabajando lo económico, no se está trabajando lo que es la industrialización. Alguien decía, no ve, en 2003 nos hemos levantado porque se quería vender el gas a Estados Unidos por Chile, ¿no? Y actualmente es casi lo mismo está pasando. Nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada. Incluso hay una subvención bastante del tema del gas y cuánto dinero estamos perdiendo. Entonces yo pienso que en esos cabildos, ¿no? Tiene que haber propuestas, ¿no? Inclusive está muy desgastado el proceso de cambio, ¿no? Ese, seguimos hablando, ¿no? Que lo otro, que no, ese es tal cosa, ya no se está dando. No estamos en un gobierno donde quiere llevar al país, un país desarrollo en lo económico, en científico, en tecnológico, no. Seguimos. Y mira, sin ir más allá, alguien decía, pues están predicando que Evo Morales es el líder de los pobres, ¿no? Y yo puedo decir que sí, ¿no? Puedo decir que es el líder de los pobres, porque a ellos les gusta tener pobres, ¿no? Sí, les gusta tener pobres. Interesante. Y si no habría pobres, entonces no puede ser que sea el líder de los pobres, ¿no? O de los humildes que sean, ¿no? Nos gusta tener pobres porque, mira, hermanos, si vamos a La Ceja, aquí, por ahí nomás, las tías así hablar, ¿no ve? Siguen vendiéndose pues dulce, siguen vendiéndose pues refresquito, ¿no? El alto más que todo es, de verdad que es muy triste verlo y hay niños que están en un estado de desnutrición total, no hay una educación, no hay formal.
O sea, estamos tan mal como país, ¿no? Por eso decía, pues, esos cabildos, especialmente en el Alto, hubiera sido muy bueno porque así ha aglutinado a diferentes, lo que es el pacto de unidad, están diferentes sectores sociales, pero lamentablemente no es, y nos van a seguir teniendo así en ese estado. Tenemos todos los recursos, tenemos la riqueza, y mira, termino con esta parte. Algunos hermanos decían, pues, desde 1492 no nos han invadido, ¿no? Los españoles, nos han saqueado nuestros recursos, etcétera. Pero actualmente tenemos una invasión, saqueo de nuestros recursos, lo que es desde China, ¿no? China se está llevando nuestros. Si escucháramos a los hermanos que están sufriendo estas cosas en el norte de La Paz, ¿no? Ellos dicen, pues, los chinos inclusive se traen pues su propio chef, ¿no? Desde Ujú. China, traen lo que es sus víveres, que podemos decir, ¿no? Ellos desde China se traen aquí, ni siquiera consumen pues algo, ni siquiera dejamos ni un centavo, ¿no? Y nosotros estamos siendo explotados por los chinos actualmente, ¿no? Se están llevando toneladas de nuestros recursos y nadie dice nada, ¿no? Y en el Congreso podemos decir, a ese tipo de gobierno les estamos queriendo apoyar, ¿no? A ese tipo a eso nos hemos juntado, dicen, no, que el otro, ¿no? Entonces, eso puedo decir, hermano. En ese sentido, precisamente, Gregorio, las organizaciones sociales prácticamente ya están politizadas, ¿no es cierto? Porque tenemos grupos que apoyan a Evo y otros que apoyan a Arce. No, sin ir lejos, estamos hablando de la CSUCD como organización social, estamos hablando de los interculturales, las Bartolinas. Entonces, ya no están viendo a lo que usted indica, ¿no es cierto? Ya no están viendo ya el interés de sus dependientes, si vale el término, más están viendo el nivel partidario político. Con esa situación, ¿cómo se puede llegar ya a lo que serán las elecciones generales prácticamente para el 2025? Organizaciones súper divididas, alineadas políticamente, que ya no están en beneficio de la sociedad civil. Mira, eh, en la vida hay que ser a veces crítico, ¿no? ¿Quién es, por ejemplo, Mayor Vargas está yendo con lo que es la Tercera República, ¿no? Entonces quiere ser el presidente de Bolivia. Otro he escuchado que de verdad es que me decepcionó en lo personal, que es el William Vascopé, ¿no? Era un hombre que criticaba, decía, ¿no? Que no estamos de acuerdo con la justicia, no estamos de acuerdo con eso, y le proponía. Cuando le he escuchado decir, mira, si va a ser presidente, lo primero que va a hacer desaparecer Chapare, ¿no? Entonces, creo que un político no tiene que ir pues con ese odio, ¿no? Eso tenemos que, o sea, algún sector no está de acuerdo, él no le conviene, digamos, no esté de acuerdo a sus pensamientos, que sea, lo va a hacer desaparecer. O sea, no tenemos políticos que propongan algo. Por ejemplo, Mayor Vargas, lo que él piensa, que no está de acuerdo con lo que es el plurinacional, ¿no? Plurinacional es casi cada nación, los 36 naciones reconocidas en la Convención Política del Estado, quiere no hacer desaparecer, pero que no se reconoce en la Convención, porque en cualquier momento dice, pues, hay más, que hechos autónomos se van a volver, ¿no? Van a fraccionar. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren volver a la República, ¿no? La República es donde nos hemos tenido saqueos, tal vez con el MAS hemos tenido más saqueos inclusive todavía, ¿no? Más corrupción, todo eso. Entonces, ahorita no se está debatiendo, pues no hay de políticos que están proponiendo, por ejemplo, hablamos de litio, ¿no ve? Litio, la energía del futuro, no se está trabajando en eso. ¿Cuál es el discurso? No tenemos suficientes recursos, ¿no? Y parece que estos políticos cuando quieren hacer un proyecto a largo plazo o a corto plazo que sea, ahorita no se sabe, ¿no? Por parte. Parece que se está en una parte va a hacer eso y para la siguiente me lo guardo, ¿no? Para mi discurso, para mi campaña. Así están haciendo, no les interesa, ¿no? Y con la gestión de Homoras, por ejemplo, ¿cuántos proyectos han quedado hasta ahí? No, no tenemos nada. Inclusive esas épocas vivíamos pues en un auge económico, hemos gozado de la bonanza económica esas veces, pero con la plata que teníamos habíamos industrializado, ¿no? Habíamos sido tal vez los primeros en exportadores,
sin ir muy lejos, algunos hermanos comentaban, ¿no? Porque nos reunimos para poder debatir. Perú, por ejemplo, exporta lo que nosotros producimos, ¿no? Nosotros ni siquiera podemos exportar la soya, ¿no? La quinoa, etcétera, ¿no? Ni siquiera nos podemos exportar. No estamos exportando a Perú para que Perú exporte, ¿no? Ellos nos compran de nosotros, así, de mercado informal, porque no hay proyectos, políticas de gestión para poder apoyar a esos sectores, no la tenemos. Entonces, ahorita viendo eso, no hay pues un candidato que proponga algo, ¿no? Entonces, no se está hablando de otras cosas, fabricar estos celulares, por ejemplo, ¿no? ¿A qué debía fabricarse celulares? Porque tenemos la materia prima. ¿A qué debería fabricarse los autos, aviones, ¿no? O sea, todo, o sea, es un tema muy largo donde podemos debatir. Ni siquiera tenemos armamentos, ¿no? Si algún país nos invade, nos van a destruir en dos por tres. Diferentes países están pues así, ¿no? Sí, Gregorio, interesante el análisis que va desarrollando. Recordemos que Gregorio ha sido el jefe de campaña de Santos Quispe y ha posibilitado para que gane, ¿no? Uno. Y segundo, también ha oficiado en calidad de vocería, ¿no? Era el vocero de Santos Quispe. Y bueno, ahora desde ese tiempo a esta parte ha estado desarrollando una tarea política interesante y los análisis que nos presenta también, yo creo que supone una maduración, está más compacto en sus ideas y lo que me llamó la atención es lo siguiente, ¿no? Evo Morales es el líder de los pobres, ¿no? Un pobre es un voto más para Evo Morales. Si no existieran los pobres, no sería el líder de los pobres. Llegaríamos a esa conclusión. Y quiero retrotraer la frase de Petro. Petro también dice lo mismo, ¿no? Y López Obrador también dice lo mismo. Si existen estas corrientes políticas así como lo llaman radicales, y, y tienen, digamos, una vigencia, es gracias a los pobres, ¿no? Y Petro concretamente decía, ¿no? Bueno, cuando uno deja de ser pobre, se derechiza y ya no vota por nosotros. Interesante, ¿no? Esas afirmaciones. Entonces, en ese sentido, las políticas que han estado desarrollando, obviamente, han sido políticas así de subsidios, políticas de bonos. Argentina es un caso, digamos, bastante elocuente, ¿no? Y en Bolivia también tenemos bonos. Entonces, cuando intenta uno hacer una especie de cambio y dice, no, los bonos van a ser cortados, todo eso. Los bonos obviamente tienen su razón de ser en muchos aspectos, eso requiere, digamos, un otro análisis. Sin embargo, en este momento tenemos un gobierno que está confrontado internamente, políticamente. Algunos se dicen que son radicales, otros se dicen que son renovadores, ¿no? Pero esto, Gregorio, ha afectado a las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones sociales en este momento están también, digamos, con una posición dividida. Y esto no solo afecta, digamos, a las organizaciones sociales, sino también al Parlamento. En el Parlamento también hay un realineamiento, unos son evistas, otros son narcisistas. Pero ¿hasta qué punto esa división es real o si no es ficticia? Es una cuestión. Porque para que salga un candidato, tanto, digamos, a partir del Congreso de Laucaeño, sino a partir del cabildo que se ha realizado en el Alto, va a tener que definirse un candidato, ¿no? Va a haber un perdedor y un ganador, o si no, va a haber una especie de champaguerra, porque está prácticamente esto afectando también al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene que tener, digamos, una definición. Va a estar a favor de uno o si no a favor de otro. Y en última instancia va a ser el Tribunal Constitucional que va a tener que intervenir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos analizar esto, Gregorio? Tú estás más en contacto con las organizaciones. ¿Qué sería necesario? ¿Qué medidas serían necesarias para poder, digamos, que las organizaciones puedan tener una especie de autonomía, una especie de independencia y que ya no sean prebendalizados por tanto un sector y otro sector? A ver, ¿cómo lo ves un poco en el plano de las organizaciones? ¿Cómo están los ponchos rojos? ¿Cómo están los de
los yungas, te veo constantemente posteando que estás por los yungas y otras regiones. ¿Cómo está? Podríamos tal vez comentar toda esa situación. Yo me recordaba, ¿no? Cuando, si no me equivoco, el 26 de junio de 1979 es donde se ha creado la CSUCB, ¿no? Entonces, a la cabeza del hermano, ¿cómo se llama? Genaro. Genaro Flores, Uh-huh. ¿no? Genaro Flores. Entonces, algunas partes de su estatuto decía pues que esta ente matriz se ha creado para poder luchar, defender, ¿no? De Uh-huh. unos sectores vulnerados, ¿no? Uh-huh. O sea, hablando del campesino, ¿no? Decimos los que viven del campo, ¿qué es lo que no hay en el campo? Esa organización tiene que, pues, eh, que sea con propuestas o con quejas o reclamos al gobierno central para que atienda esas demandas. Actualmente, sin ir muy lejos, que hasta Chacachi, un poquito más allá de donde soy, hay postas, ¿no? Y en Uh-huh. esas postas, pues no hay aunque sea un médico general, ¿no? Ahí atienden el, una enfermera, pero algunos, mayoría son estudiantes, ¿no? Que van a hacer su trabajo de campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que se puede notar es que ellos van a hacer todavía, hacer trabajos, seguimos siendo tal vez un objeto de estudio de ellos, ¿no? Cuando hay problemas de que se requiere atención más especializado, no hay. Pues más o menos se ha creado pues para que se atienda esas demandas en diferentes lugares, ¿no? Lamentablemente no se ha podido hacer eso y el mejor líder histórico que ha pasado ha sido Felipe Quispe, ¿no? Como se ve, lo que ha luchado desde 2003 defendiendo nuestros recursos. Ahorita hay, como decíamos, ¿no? Hay mucha demanda. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues, bueno, Felipe decía, es crear nuevos líderes, ¿no? Crear nuevos líderes con cuadros de formación política, ideológica, que los nuevos jóvenes pueden emerger. Siempre hay un discurso de la juventud que dice, los jóvenes son del futuro, ¿no? Futuro, mañana ustedes prepárense. Y ese discurso creo que ya son de hace muchos años atrás, ¿no? Siempre están diciendo que jóvenes futuro, futuro, futuro. Y algún hermano he escuchado decir, pues un líder nace, pues aparece cada 40, 50 años, ¿no? Hay que seguir trabajando, dicen, ¿no? Para que esas épocas. Hace unos 5 años atrás, sin muy lejos, decían pues algunos hermanos, hay que construir un líder, pero hay que trabajar para 20 años, ¿no? Escucho el mismo discurso ahora, que hay que trabajar para 20 años. Parece que los 20 años han establecido y van recorriendo, ¿no? Que Uh-huh. nunca se resta los 20 años. Yo pienso que hay que romper ese paradigma, ¿no? Esa forma de pensar. Yeah. Yo pienso que la juventud es ahora, ¿no? Ahora, y juventud tiene que entrar ahora en acción, ¿no? Con propuestas, con ideas, y ellos tienen que asumir esos cargos de las organizaciones sociales, ¿no? Ellos tienen que, con formación política, sindical, ¿no? Tienen que conocer las necesidades de su sector. Hay muchos jóvenes en los yungos, como usted decía, hay muchos jóvenes que están muy preparados, ¿no? En todo sentido, conocen el terreno, conocen la necesidad, conocen cuáles son las falencias que hay en el gobierno central, y lamentablemente tenemos que dejarnos de que cualquier partido político que esté en el poder nos puedan seguir cooptando, ¿no? Como prebendalistas, lo que usted dice, ¿no? Lo mismo hacía hace años atrás el MN, el ADN, ¿no? Es veces hacían su campaña con una gorrita, ¿no? Con bolsitas de arroz, fideo, así nos compraban votos. Ahora es lo mismo, podemos hacer lo mismo, pero la diferencia es que te va a dar un carguito, toma tanto de Uh-huh. platita, ¿no? Es lo mismo, estamos repitiendo la historia una y otra vez. Entonces lo que tenemos que tener es una conciencia de cada uno, decir ya, suficiente, ¿no? Basta. Y el MAS nos ha engañado con IPSP, que es del pueblo, para el pueblo, es de nosotros, es de nadie más, ni del Evo, ni del Arce, ¿no? Entonces, no, pero tampoco ha habido resultados diferentes que hemos esperado. Entonces yo pienso que tiene que los jóvenes ya entrar en esa arena política, pero con formación política. Tomando en cuenta que en el Congreso realizado el pasado 3 de octubre en la UCAeñe, primero que se ratifica a Evo Morales como su líder del movimiento al socialismo.
Y segundo, prácticamente se lo lanza ya como el único candidato para las presidenciales del 2025 a Evo Morales, por un lado. Por otro lado, Arce también estaría en el mismo propósito, ¿no es cierto?, de mantenerse en el poder. Hay una angurria de poder por parte de, se puede decir, de estos viejos políticos que, a lo que, como usted comentaba, Gregorio, que no quieren dar el paso a las nuevas generaciones, a los nuevos liderazgos. Prácticamente se agarran del poder en la medida en que puedan sacar el beneficio mayor. Entonces, ¿qué podemos esperar si estos líderes o estos políticos no están dando lugar a nuevas generaciones? O sea, no hay esa posibilidad, ni que salgan de organizaciones sociales, ni de la sociedad civil. Pero por su parte también la oposición o las organizaciones de la sociedad civil tampoco muestra, no hay señal de ese liderazgo. Entonces, nos tendríamos que perder y conformar con estos viejos líderes. Alguna vez al Arce, cuando era ministro de la Economía, ¿no? Que le decían canastita, le decían, ¿no? Porque él decía pues que con 100 bolivianos podíamos hacer un mercado, ¿no? Eh, es que Arce, por ejemplo, ¿desde cuántos años es pues funcionario público? ¿No? Estamos de los 90, 80, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Él siempre se ha servido de las arcas del Estado. Al Arce nunca van a ver pues en la calle, qué sé yo, ¿no? Como nosotros venimos del campo, vendiendo algo, trabajando o haciendo currículum para que te acepten en nuestro privado, pública. Nunca lo va a hacer porque nunca ha estado él así y nunca lo va a hacer porque como presidente va a tener su dinero, sus pagos el resto de su vida, ¿no? No es pues el que conoce la necesidad de nosotros. Por ejemplo, ahorita por ejemplo se viste de poncho, ¿no ves? Se come, dicen, estamos con los hermanos. Así hacen la campaña y nos hacen creer que están con nosotros, pero él no conoce la realidad. Por ejemplo, la canasta familiar últimamente ha subido bastante, ¿no? Antes el huevo, el mafle, ¿cuánto era? Pues hablando de eso, ¿no? Era como 15, 18, menos todavía. Ahora es Mm. 30 bolivianos, ¿no? Mínimo. O sea, no está bien pues, la economía. ¿A quiénes le afecta eso? A las hermanas, a los 10 días que están ahí ganándose día a día y no conocen la realidad. Ahora Evo Morales, ¿no ves? Ya está como candidato, voy a ir. Está pues sediento, hambriento de poder. Ahorita él no es pues, un pobre, ¿no? O sea, hablaremos bien claro, él es un millonario. A cada congreso que va de un lugar a otro, no va a subirse a una flota Copacabana, digamos, ¿no? No va a un avión privado. O sea que estamos, él dice, no me alcanza lo que la plata, mentira es. Alquilar Mentiroso. un Sí. avión de un lugar a otro es caro, privado. Entonces la población tiene que conocer esto, de que tenemos ese tipo de políticos que nos mienten todo el tiempo y los seguimos apoyando. Y él no conoce nuestras necesidades ahora. Evo está pues feliz y contento. No es como él decía cuando yo concluya con mi gestión, no voy a irme a Chapal, no voy a hacer un restaurante, no hacer otra cosa, es lo que decía. Con una quinceañera. Ya, entonces, ahorita, no es pues, ¿no? O sea, son políticos que no nos en vano hay un discurso, ¿no? Yo soy de los pobres, ¿no? Para los pobres, no, él es el más rico, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahora, como digo, tiene que haber una conciencia, ¿no? Me encantan los hermanos yungueños, ¿no? Que en las tardes a veces sacan su coquita y empiezan a debatir estos temas, ¿no? Estos temas, pero lamentablemente algunos dirigentes se han vendido pues en cuerpo y espíritu a esos políticos, ¿no? Por ejemplo, siempre vamos a hablar, no hay pues, industrialización de la coca, no hay. Hace años ya se debió haber industrializado la coca. De los derivados de la industrialización que salga, debíamos haber estado exportando a otros países, ¿no? Y con eso se mejoraría lo que son las carreteras al norte. Hasta ahorita, por ejemplo, si vas hasta Unduabi, desvías al lado a Chulumani, no está pues asfaltado, ¿no? Están ahí
Inclusive las formas en que se ejecuta también estamos mal, ¿no? Las carreteras incluso no duran pues mucho, ya. Entonces, un cierto tiempo ya está. Entonces, no tenemos pues políticos que nos pueden apoyar en ese sentido. A ver, yo creo que tienes bastante razón. Hay cocaleros de los Yungas y cocaleros, obviamente, del Chapare, ¿no? En el Chapare se han construido varias obras que son grandiosas. Está el centro de alto rendimiento, están los estadios, está la planta de Uria, está el aeropuerto, ¿no? Parece ser una región, digamos, donde pagan impuestos y los impuestos vuelven al pueblo, pero no es así, ¿no? Entonces, a diferencia de eso, los yungas no tienen obras de esa magnitud, ¿verdad? Es una diferencia que yo creo que muchos recién están empezando a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, lo que relatas es bien importante de que hay todavía muchas falencias en la región yungueña, una región cocalera tradicional, donde la coca obviamente también pasa por el mercado legal. Hay bastantes diferencias, pero como decías, tampoco debería haber una especie de odio, bueno, estos son tales y cuales y que desaparezcan, no. Entonces hay que tener políticas en ese aspecto, yo creo que es bastante razonable lo que planteas. Ahora, entrando a un otro tema, tú has estado siempre cercano a Felipe y hablas de lo que ha sido su experiencia política y, bueno, tratando un poco de mantener, como se dice, el legado, ¿no? Aquí ha estado Yaguar Copana, ¿no? Lo conoces tú y él prácticamente también ha sido bastante cercano a Felipe y lo que comenta actualmente y lo que dijo en el programa es que prácticamente Santos Quispe ha fenecido su carrera política. Termina la gestión en la gobernación y ahí terminó todo. Entonces, él no es el portavoz, digamos, del legado de Felipe. ¿Qué opinas, Gregorio? Está fuerte, A ¿no? ver, Mira, hay una cosa que yo siempre hago que se llama la lealtad. ya, La lealtad tiene que estar ante diferentes circunstancias, ¿no? No puedes ser leal a alguien solamente cuando estás bien, ¿no? Correcto, la lealtad es. Yo tengo un compromiso, como antes comentaba, con el hermano Felipe, de poder apoyar, aportar lo que se pueda, ¿no? ujú, Es cierto, uno tiene que ser autocrítico en este sentido. Por ejemplo, se ha trabajado en un proyecto político departamental con el hermano Felipe y otros hermanos conocen los que han elaborado, ¿no? Y hemos estado esperando de que algunos de esos proyectos por lo menos se ejecuten, ¿no? El ujú, programa de gobierno del Mayo. Hasta ahorita no se ha ejecutado, ¿no? No sabemos por qué, o tal vez no han sabido entender, y al parecer que el sistema que existe para administrar como gobierno departamental los ha absorbido a ellos, ¿no? Y no pueden salir de ahí para implementar nuevos proyectos. Algo, una queja, por ejemplo, que todos los hermanos dicen, pues, un departamento no crece pues en lo económico, en el desarrollo, en lo social, etcétera, firmando estructuras de financiamiento, ¿no? Firmar convenios intergubernativos que se es como ponerse soga al cuello, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el hermano Santos, lamentablemente. Y eso, hay muchos alcaldes, ¿no? Que vienen a conversar, hermano, pues ya he firmado, ya tengo mi platita para invertir lo que hemos firmado con el hermano Santos, pero ya no me reciben la audiencia, dice, ujú, ¿no? Y esa unidad con la cual se ha firmado, pues, y el monto que me dice, no tiene pues, anualmente ese monto, ese presupuesto en esa unidad, ¿no? Ya ha firmado con N municipios, ¿no? ujú. Pues con eso no va a poder hacerlo. Entonces, yo siempre digo que una autoridad, ya sea municipal, departamental o nacional, tiene que tener pues proyectos de impacto, ¿no? Proyectos de inversión, ¿no? Una cosa es gasto, otra cosa es inversión. Así es. Entonces, si no hay inversiones um, a corto, mediano, largo plazo, entonces seguimos siendo lo mismo, ¿no? Vamos a seguir predicando cierros mecheros, ¿no? No hay tal situación. Algunos yo comentábamos con los hermanos, eso los transmito, porque eso es lo que dicen las bases. Eh, como es autónomo departamental,
la gobernación puede ser autónoma, puede tener sus propios ingresos, ¿sí? Sus propios ingresos económicos, para no estar diciendo, es que no me alcanza el POA para esta gestión, no me alcanza para esto, no, tiene que tener su propio ingreso como autónomo. Entonces, ¿qué es lo primero que se estaba planteando, ¿no? Cuando hemos asumido ahí? Que se puede elaborar lo que es el Estatuto Autonómico Departamental. Tienes ese estatuto autonómico, eso te permite pues, ser autónomo, ¿no? Puedes crear empresas estatales, etcétera, ¿no? Tienes que saber manejar en inversiones de un sector de carne, camélidos, etcétera, ¿no? Tenemos productos interesantes, tenemos terreno como gobernación igual, pero esta situación no se ha hecho, se hubiese exportado lo que el hermano Felipe decía, pues vamos a exportar a diferentes países los productos del Departamento de La Paz, ¿no? Alguna vez un ensayo y diferentes países están muy interesados en nuestros productos. Ahora, otro segundo punto que se tenía que haber, y se puede hacer todavía, es lo que es la modificación a la ley de pacto fiscal, ¿no? Que existe una distribución equitativa a nivel, por ejemplo, el alto, tal vez volviendo al Congreso, hubiese sido lindo que se plantee eso. Ujú, Hasta lo que usted decía, pues reclamar que nos devuelvan nuestras empresas estatales, que el Evo Morales se lo ha llevado. ujú, Escuela Naval, por ejemplo. mm, Ya necesitamos escuela naval aquí, pero no está aquí. Escuela de música de sargentos, ¿no? Se ujú. lo ha llevado a Cochabamba. Entonces, en esos congresos que se lleva, que se aglutina, esas cosas tienen que plantearse, pues, porque caso contrario no vas a tener nada. Lo va a seguir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y algo también, pues, lo que usted comentaba, un político tiene que dejar de escuchar halagos, ¿no? Ujú, Eso hemos visto muchas veces y eso, personas que tú eres, ¿no? Lo mismo lo han endiosado de Morales, ¿no? ujú. Entonces, esas cosas no es bueno, no es sano para un líder político, ¿no? No tiene que existir eso. Entonces, se tiene que trabajar bastante, bastante en ese tema de la gobernación de la paz para poder llevar al líder económico. Hace 20 años atrás, la paz era pues líder en crecimiento económico a Así nivel es. nacional. Sí, sí, eso sí. Ya. Ahora, según la Cámara Nacional de Industrias, ¿no ve? Estamos llegando a quinto. Santa Cruz está primero, ¿no? Santa Cruz primero, Tarija. Pero La Paz, ¿por qué no? La Paz es el que ha perdido más o sacrificado más vidas, ¿no ve? La Paz Ujú, ha defendido recursos, La Paz ha sido esto. Pero si no tenemos políticos que pueden pelear, que pueden luchar, ¿no ve? Entonces, vamos a seguir fracasando, vamos a ir hasta el fondo. De aquí a unos años tal vez estamos en el sexto lugar. Ahí se mide pues a un político, a un líder, en eso, en qué está luchando, ¿no? ¿Qué está haciendo para recuperar el liderazgo económico? Uno, podemos llegar a hacerlo, no es que está muy lejos. La Paz, por ejemplo, debe estar ahorita en primer lugar porque es sede de gobierno, ¿sí? Es sede de gobierno. La Paz está en todos los ministerios, todas las embajadas, está. Y que estemos en quinto lugar es para preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está muy mal? Bien, entonces, tocando la parte política, ¿cómo lo ves a futuro el legado del Maico? Ese es el tema, ¿no? Políticamente hay una especie de sucesión que va a haber. Están trabajando muchos hermanos, obviamente, ¿no? Jóvenes, y tú también estás en esa carrera y obviamente eh, cuando uno, digamos, se mete a la vida política, lo que trata es de mantener valores, principios, en este caso que ha dejado Felipe, ¿verdad? Entonces, vuelvo a plantear la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves en los jóvenes ese tema? A ver, hablando con las bases, ¿no? ¿Qué dice la ideología de las bases? Que cuando hablamos del programa del MAC, otra cosa, lamentablemente está muy desgastado, ¿sí? Muy desgastado. Ya no tiene el mismo impacto como antes era, ¿no? Hay que separar dos cosas, ¿no? Malco es Malco, ¿sí? Ujú, Malco es Malco, su sí, lucha, eso nadie lo va a quitar, ese papel. ujú, Pero alguien que dice, no, estoy yendo con la ideología del Malco, no, eso ya no es, ¿no? Esto es lo que querían, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los yungas, los demás así dicen. Aquí en la hollada, ¿no?
no, o sea, no hay nada, eso no creo que haya pensado hermano Felipe. Entonces, Ya, recuperar eso sí va a tomarse años, ¿no? Sí va a ya. tomarse años, porque en sí hemos desgastado, no hemos, lindo hubiese sido decir, mira, hacer algo grande, de impacto, decir, esto es lo que piensa el hermano Felipe, ¿no? Ujú, En diferentes áreas, pero lamentablemente no hay tal cosa como para hacer eso, ¿no? ujú, Es decir, puntualizando del indianismo, tupacatarismo, ¿no? ¿Qué es lo que propone lo económico del indianismo? El tupacatarismo. O sea, con eso ujú, se ha ganado, ¿no? ¿Qué es lo que propone esa vertiente política, ideológica en lo social, en, en tema de la producción, transformación, etcétera, ¿no? ujú. O relación diplomática con diferentes países, ¿no? Entonces, un político tiene que moverse en diferentes esas áreas, ¿no? Y no vemos, lo propio pasa con Félix Patzi, ¿no? Ujú, Él ha planteado el tercer sistema, sistema comunitario, y tampoco ha podido poner en práctica porque el sistema está bien establecido ujú, que no te permite, pero siempre yo digo, ¿no? Un profesional o quien sea tiene que ser político, ¿no? ujú. Para eso tienes abogados, tienes asesores, todo, hasta con un decreto, con todo puedes hacerlo, ¿no? Todo se puede hacerlo. Ya, seguiremos insistiendo en este tema. Muchos analistas dicen que David Choquehuanca es el que más o menos trata de asumir lo que planteaba Felipe, ¿no? Porque, como has dicho, bueno, Felipe ha cumplido una determinada, un determinado objetivo que, bueno, ya ha quedado ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinas de David Choquehuanca? ¿Él estaría encarnando este legado? David Choquehuanca, ¿alguna vez he escuchado un discurso queriendo hacer lo que hacía el Felipe Quispe? Ujú, ¿No? Y lamentablemente no, él habla bonito, lo que sea, pero ¿en dónde se ha rayado? ¿No? Más o menos ese discurso quería hacer, ¿no? Cuando vemos y la Tanaka y la Kanaka, ¿no? Jaranaka Janeus, unos piextas sin yatiquete, ¿no? Si no nos morres sin yatiquete, ¿no? Jaira pone jatana. Ah, ah, Eso creo que a él lo ha desgastado todo. ya en español, tratar en también tenemos oyentes en español. ¿Qué es lo No, que quería decir? no, pues Mm, quería simular casi sí, el mismo nivel del discurso del Maico, ¿no? ya, Donde ajá. dijo que aquí en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Hollada, ¿no? Habíanse bien flojos, ¿no? Ellos no se cortan cabello, ¿no? O mejor dicho, no se lavan el cabello, ¿no? Tampoco se cortan las uñas, ¿no? Otros Ya, le maquillan, etcétera, ¿no? Eso es un... yo parto de eso. Un ujú, líder político, ¿qué tiene que hacer ahora? Nosotros nunca vamos a olvidar desde lo que nos han hecho, ¿no? Los españoles, etcétera. Lo que tiene que predicarse, hablar, es buscar un proyecto de unidad, ¿no? El campo ujú, de la ciudad. interesante. Ujú, Porque se discursaba, ¿no? Este es el otro, simplemente es una separación. Mira, sin ir muy lejos, ¿no? Esto no es solamente de nosotros también, aquí de la viada. mm, He participado en una presentación de un libro donde supuestamente quieres escuchar algo distinto, ¿no? Pero ujú, hay un racismo rotundo y profundo, un resentimiento. ujú, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre digo, si quieres demostrar a alguien, no tienes que ir insultando, ¿no? ujú, No tienes que ir criticando. O sea, tienes que demostrar, así somos. El hermano Felipe decía, tenemos que demostrar que nosotros somos mejores, ¿no? Que ujú, decía, pues también somos buenos para hacer política, somos buenos en este, ¿no? Pero si vamos a ir insultando a todo el mundo, insultar es fácil, ¿no? Se puede decir, vas a decir así, no. Pero el Choquehuanca tiene que un poquito reflexionar en esa parte, ¿no? ujú, Además, también se ha hecho un desgaste solo él con esas cosas, ¿no? Inclusive de lo más suyo que es de él, ¿no? De la provincia del hermano, también tiene que ver, algunos hermanos no están de acuerdo con su forma de actuar, porque también se ha olvidado, ¿no? De lo más ujú, suyos. No tenemos, como usted decía, ¿no? Al menos Evo Morales, por lo menos que vino de Chiapare, ha hecho todo, pues, ¿no? mm, Instituciones en la llevada. Ahorita en Choquehuanca tienes esa posibilidad de poder ayudar a más interesante. suyos, ¿no? Sí, sí, sí. En Achacachi, por ejemplo, años hemos estado pidiendo un aeropuerto, Mm, ¿no? ¿Por qué no construir un aeropuerto? Si en Chapá, en lugares, en otros lugares hay pues, aeropuertos, ¿no?
en fábricas de cemento, o sea, muchas cosas han ofrecido esos políticos. Por eso es cuando asumen ya se olvidan de todos, ¿no? Y cuando tienes un problema, ¿no? Recién llamas pues, a las organizaciones sociales. ¿Sabes qué? Ayúdanos, apóyanos, quién está en el proceso, etcétera, ¿no? Pero en proyectos no, Omar Ríos no tiene ahorita nada, no tiene nada. Inclusive lugares turísticos, con el magisterio de Yampo que se puede hacer. O sea, se ha olvidado Choquehuanca de Omar Ríos. Sí, hay que dar un paso más adelante, ¿no? Eso es lo que estás proponiendo, dejando un poco muchas deficiencias que han habido. ¿Qué opinas de Andrónico Rodríguez? Eh, Nosotros tenemos principios y valores políticos y también lo Ujú, moral, ¿no? ujú. Creo que la primera vez que llegó, no sé en qué año fue, no de España, ¿no? Inmediatamente se hincaba. Y creo que eso ha sido su bajada, su caída de él, ¿no? Ujú, Que, es respetuoso, ¿no? Pero no estamos de acuerdo, no vamos por esa línea de él, ujú. ¿no? Inclusive, último se han filtrado muchos audios, ¿no? Y lo han confirmado que esos audios son fidedignos. Entonces, cosas así, algunos dicen, pues, es un joven, no tiene que ser atrevido, tiene que ser... Yo siempre digo, tiene que ser político, Ya, ¿no? Tiene que ser político. ya. Eva Copa, ¿qué opinas de Eva Copa? A ver. Bueno, tenemos todo tipo de políticos, ¿no? Mm, Tenemos políticos que destruyen ideologías, una cosa, algunos son profanadores de tumbas, ¿no? Como la Eva Copa. Eva Copa es una política, sí, pero tampoco está haciendo una renovación en la alcaldía del Alto, ¿no? O sea, él ujú. dice, pues, hay que renovar, renovación, pero ¿qué cosa renovó hasta ahora? ¿No? Hablaremos nomás de Rudy Valladares, ¿no? ¿De qué partido viene? Ese es un hombre tránsfuga político, ¿no? Y Ujú, él es el que mueve organizaciones sociales, probablemente, pero hay que renovar ideas, hay que renovar políticos. Si vamos a renovar con una idea, con nuevos elementos, nuevos recursos humanos, podemos llamar, pues hay que dejar pues, a sus viejos políticos, ¿no? Y hay jóvenes en el ámbito de la UPEA muy bien preparados que pueden llevar a otro nivel la ciudad del Alto. Pero seguimos con eso, ¿no? Tal vez en lo próximo, igual, Rudy Valladares asume otro alcalde, va a seguir siendo funcionario, ¿no? Esos son los que hacen daño a la ciudad del Alto. Ciudad del Alto, pues, qué sé yo, pues tiene recursos, ¿no? Se puede llevar una ciudad industrial, ciudad tecnológica, un ejemplo del país, ¿no? Tiene muchas posibilidades, pero no hay políticas de gestión para llevar adelante. A ver, vamos haciendo una especie de conteo de dirigentes posibles que pueden proyectarse, ¿no? Por último, algo picante, ¿no? Esto de la señora Galindo, ¿no? Sale en las encuestas. ¿Qué dices al respecto? ¿Puede ir o no puede ir de candidato? Es una cosa independiente eso, ¿no? Pero mucha gente está pensando también, estamos entrando un poco en el perfil de nuevas figuras políticas. Eh, María Galindo, pues, hace, o intenta, ¿no? Pero hasta ahorita no ha logrado. Ha ido ante un sistema de gobierno racista, puede ser un sistema de gobierno donde la justicia no favorece al pobre, ¿no? Pero todo su actuar de ella no ha cambiado, pues, o sea, ella va solita, ¿no? Ella no aglutina organizaciones sociales donde, ¿sabes qué? La justicia, ya hemos visto unos 5 casos, digamos, ¿no? Entonces cambiamos el sistema de administración de la justicia. Entonces, que se lleva una cumbre, una ampliada, un cabildo, lo que sea, a la cabeza de la Galindo, no hay tal situación. Ella va solita, ¿no? Ujú. Solita va, encuentra escritores vacíos, encuentra funcionarios en otra cosa, Que o se sea, están funcionarios rascando. rascando, ¿no? Hay muchos memes en TikTok, ¿no ves? Está vacía, etcétera. Yo pienso que está bien su papel, pero como para que aglutine gente, ¿no? Que se haga un pacto, digamos, con organizaciones sociales, ¿no? Que pueda unirse con algunas instituciones no gubernamentales, internacional, otra cosa. Ella no ha llegado a ese nivel, ¿no? No ha llegado a ese nivel. Ya, Bien, Gregorio, ya para concluir, haciendo, ¿no? Una evaluación de algunos políticos que podrían postularse o podrían verse la solución para políticamente hablando para el país.
¿Cuáles deben ser las características? Nos hablaba inicialmente, ¿no? De que de los jóvenes deben ser los nuevos líderes y no perpetuarse así en el poder a los viejos líderes. ¿Cuáles deben ser las características de estos nuevos líderes que deben surgir viendo la situación actual por la que atravesamos en el país? ¿Cómo deberían ser, no? Eh, a ver, el Evo Morales hasta ahorita ya no ha fabricado ni un líder, ¿sí? Político. No, hasta ahorita no hay, excepto tal vez el Andrónico que ha salido por ahí, pero no. Yo pienso que tiene que venir esos jóvenes de esos cuadros de formación política e ideológica. En esos cuadros hay muchos temas que se ve tanto coyuntura actual, nacional e internacional, ¿no? Tiene que tener esa formación política e ideológica. Algunas conversamos y eso está en debate también. El joven político tal vez necesitamos una visión empresarial, ¿sí? Una visión empresarial. Veremos el de Salvador, ¿no? Es un empresario y aquí en Bolivia tal vez necesitamos una visión empresarial para que invierta en las instituciones o empresas públicas, ¿no? En las empresas públicas. Y que puede trabajar también el costo de la producción de lo que nosotros producimos. Sin ir muy lejos, mira, yo digo, lo que se produce chompa de alpaca, vicuña, es costo muy alto, ¿no? El costo de producción es algo muy caro. Y nos mata lo que es el mercado informal, ¿no? Los ovejeros. Entonces, un político tiene que tener esa política, ¿no? Tiene que inclusive trabajar en temas de exportación. Puede ser, pues, tiene que tener una visión empresarial. ¿Qué más tiene que tener? Yo pienso, tiene que tener un plan, ¿ya? A corto, mediano y largo plazo, ¿no? Donde las empresas estas que se pueden crear se evalúan a los 3, 5, 10, 15, hasta 30 años, ¿no? Eso es lo que tiene que tener un plan. No solamente, pues, sentarse en la silla del poder, es decir, ahora, ¿de qué voy a ganar plata? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué voy a recuperar mi plata? ¿Y cómo? ¿No? Ahorita estamos en eso. Entonces tiene que tener pues sus principios y valores. Yo pienso que básicamente tiene que tener eso. Y a la vez pues ya tiene que tener una visión de unidad del pueblo, ¿no? Pues, unidad, ya de nos uniremos, comprenderemos con esa lógica de poder, el campo produce, apoyaremos en la producción y que lo que se produce en el campo pues consumiremos aquí en la ciudad, ¿no? Es lo que haremos y no estaremos dependiendo de productos de Chile, de Perú, de otros países, ¿no ves? Consumimos eso consumimos de otros países. Entonces tenemos que entrar en ese debate, en esa unidad. Una unidad que ya no sea confrontativa, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta manera ya hemos llegado a la finalización de nuestro programa y agradecer a nuestros participantes y bueno, ¿qué más habría que añadir, Adela? No, simplemente ya estamos al filo de la hora. Agradecemos a Gregorio Huanca por su participación en el segundo bloque, donde estábamos analizando del Congreso al Cabildo. Claramente se indicaba a Gregorio Huanca que deben surgir nuevos líderes, pese a que se sabe ya que el pasado 3 de octubre en la UCAeña ya se ratificó como líder y como, bueno, como una propuesta presidencial para que vaya Evo Morales. Gregorio indicaba que deben surgir nuevos líderes en una de las partes, y haciendo también algunas evaluaciones respecto a nuevos líderes que surgirían. Indica Gregorio que estos deben tener características que tengan visión empresarial y tener sus proyectos de corto y largo plazo también. Además de ello, en el primer bloque contábamos con la participación de nuestros invitados, Jaime Bejarano y Napoleón Pacheco. Pacheco, quienes nos estuvieron haciendo análisis respecto a las recientes elecciones que se llevaron adelante en Argentina, donde el economista Sergio Massa llevó la delantera con algo más del 36% y Javier Milei con algo más del 36, del 30%. Bueno, se definirá prácticamente este 19 de noviembre en las próximas elecciones. ¿Qué más, Moisés, tenemos? No, agradecer, como decís, a toda nuestra audiencia. Estamos transmitiendo por Face el segundo bloque, en el primero ha sido por Real Audio y esperamos que próximamente también tengamos transmisiones de debates que tenemos planificado
sobre el tema de educación. Hay varias temáticas y estaremos siempre con novedades y con temas bastante renovados y con invitados especiales. Agradecer a toda nuestra audiencia y será hasta el próximo lunes. Así es, hasta el próximo lunes. Feliz inicio de semana a nuestra audiencia. Permiso. Bien, Gregorio, esta vez no has fallado, porque ya no